Hola a todos, bienvenidos a Debatible, el espacio de 24 horas donde abordamos temas de interés, de impacto. Y bueno, esta no es la excepción. Vamos hoy a abordar las elecciones de Estados Unidos, Kamala Harris contra Donald Trump. Estamos a escasos días, a 4 días para ser más preciso, de las elecciones allá en Estados Unidos. Y bueno, pues hoy nos acompaña para abordar este tema Luis Miguel Pérez Juárez, analista del Tecnológico de Monterrey, y Gustavo López, doctor en ciencia política por the New School. Quiero comenzar con una pregunta, pues bueno, que probablemente ya les han hecho en los pasillos o en alguna comida o incluso en sus propios hogares, expertos. ¿Quién va a ganar la elección? ¿Kamala Harris, Donald Trump, Gustavo? Para ti, ¿quién va a ganar? Bueno, creo que en esta elección, más que en otras, es complicado en este momento decirlo, en buena medida porque se ha venido cerrando mucho la elección. Si bien Trump tenía una ventaja importante sobre Biden, importante, algunos puntos, pero en los Estados Unidos eso es importante. Y bueno, después la llegada de Kamala Harris vino a cerrar la elección. Incluso se puso por encima, con algunos puntos por encima de Trump en algunos estados. Sin embargo, en los últimos días en general, la elección se ha venido cerrando. Y se ha venido cerrando en estados incluso que son relevantes para los demócratas. Entonces, creo que es complicado decirlo en este momento. Y en buena medida también por las particularidades que tiene el sistema electoral norteamericano, en donde si bien en la mayor parte de los estados normalmente los y las delegadas que ganan al colegio electoral, que ganan los partidos, normalmente votan por los partidos. Al final, llegando al colegio electoral, dependiendo de la correlación de fuerza y lo que ocurre, hay estados en donde no es obligatorio votar por el partido por el que ganaron. Entonces, eso pues genera más complicaciones, ¿no? Al final de cuentas, en el colegio electoral, lo que ha ocurrido en algunos años es que terminan votando más delegados y delegadas bueno, integrantes del colegio electoral, no son delegados, sino integrantes del colegio electoral terminan votando más por el candidato que gana la presidencia, en buena medida, me parece, por la correlación de fuerza que se da después de la elección. Entonces, pero sí es complicado decirlo en este momento. Por supuesto. Luis Miguel, considerando lo que dijo Gustavo, para ti, Eh, ¿quién puede ganar? Coincido plenamente con la observación que hace Gustavo y agregaría lo siguiente. Normalmente es un poco más claro el panorama de determinar quién va a poder ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Rara vez lo encontramos tan cerrado, pero curiosamente en las elecciones donde ha participado Donald Trump ha sido característica ese cierre de situaciones. Fue espectacular el inicio de Kamala Harris cuando veíamos un Joe Biden desgastado, cansado, en donde se estaba remontando con mucha facilidad la postura de Donald Trump. La llegada de Kamala simbra fuerte el proceso electoral, haciendo que Kamala gane un gran puntaje, recupera el puntaje perdido por Biden e inclusive va ganando. Ha habido mucho cierre, eso es cierto, y hay que tener una bola de cristal para poder decir quién va a ganar. El cierre está además determinado por lo que hemos visto. La gente debe entender y conocer que en los Estados Unidos la votación es una votación indirecta. Esta votación indirecta se hace no votando por el presidente, sino por lo que se están votando es por compromisarios o, mejor dicho, electores. Estados Unidos se conforma por 538 electores, Ricardo. Estos 538 electores van a llegar a una reunión que normalmente se hace el primer lunes siguiente del segundo miércoles de diciembre. Es decir, esto se llevará a cabo a mediados de diciembre y los electores reunidos votarán por el presidente. Son ellos, no la población. Mucha gente no conoce esto, ni siquiera los electores en Estados Unidos, ¿eh? Muchos ciudadanos de Estados Unidos, como ven Kamala y tachan Kamala, o ven la boleta de Kamala, creen que están votando por ella, pero están votando por electores. Entonces es relativamente fácil hacer pronósticos. Cada estado tiene un número de electores y hay estados tradicionalmente demócratas, como también los hay tradicionalmente republicanos. Entonces esto es un juego de ver qué estados que se mueven mucho, que suelen ser pendulares, ellos le llaman columpio o pendulares, pueden ser los que hagan el cambio. Por el momento, contestando tu respuesta, Ricardo, no creo que nadie se aventure a decirlo.
está muy cerrado y veremos esto el super martes, que es el próximo martes, un cierre muy interesante del proceso de la Casa Electoral. Ahora que tocas, Luis Miguel, los estados clave, los estados bisagra, me gustaría, Gustavo, que nos explicaras qué está pasando en estos estados, por qué son llamados estados bisagra, estados clave, qué sucede en estos estados. Estábamos hablando hace un momento con Luis Miguel, fuera del aire, que nos decía que son 93 votos en disputa, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué son estos 93 votos en disputa, Gustavo? Bueno, un poco complementando lo que dijo Luis Miguel, quienes representan a los estados en el colegio electoral es el número de legisladores, legisladoras que el estado tiene en la Cámara de Representantes y el Senado en conjunto, y entonces eso hace que el número cambie, porque cambia por población. Si la población se incrementa, entonces se hace un recálculo, ¿no? De quienes representan, y a final de cuentas es el número de personas que están en el colegio electoral. Hay que mencionar que así fue en México en algún momento también, cuando esto funcionó en México, así funcionaba también la Cámara de Diputados, había una representación dependiendo de la población, ¿no? Bueno, en este caso, pues eso hace que algunos estados tengan más o menos representantes que en años anteriores. Y eso pues hace un poco, mueve también las previsiones. Hay estados pues tienen una afiliación ideológica un tanto estable. Tienen alineamientos, como dicen los norteamericanos, alineamientos electorales que son estables. Por ejemplo, sin embargo, no son inamovibles, ¿no? Son, por ejemplo, Nueva York, que a lo mejor vota más por los demócratas, California también vota más por los demócratas, Florida, que a lo mejor vota más por los republicanos, pero también ha cambiado por los demócratas en algún momento. Y entonces hay estados que en este contexto de alineamientos más o menos estables, de repente no tienen esa alineación tan estable y es más volátil, ¿no? Y estos estados, que si bien no representan grandes números de electores, a final de cuentas pueden hacer una diferencia porque esos pequeños números que se van sumando pueden mover más allá el cálculo. Y, por ejemplo, de estos 534 que mencionaba Luis Miguel, a final de cuentas se necesitan 270 electores y electoras para ganar la elección. Entonces, pues eso hace que parte de la atención se centre en estos estados, y hay de alguna manera, pues un tipo de conciencia, ¿no? Por parte de electores de algunos estados que están fundamentalmente en el centro de los Estados Unidos, por ejemplo, o en el centro, también algunos en el por ejemplo, Pensilvania, Carolina del Norte, pero también del otro lado está Illinois, están los estados que están aquí en esta parte del centro, y que pues tienen, si bien algunos tienen electores perdón, electorales mucho más estables, hay algunos que son más volátiles. Entonces, estos estados que son más volátiles se les llama estados bisagra, porque a final de cuentas no sabemos cómo efectivamente se va a dar este alineamiento a favor de algunos de los candidatos. Y también otro elemento que es importante mencionar es que tanto Donald Trump como Kamala Harris no son los únicos candidatos que están corriendo por la elección. En los Estados Unidos no hay únicamente dos partidos, hay varios partidos, y lo que pasa es como no hay tal cosa como una ley nacional electoral como en el caso de México, sino que hay pues leyes locales en cada estado que determinan la forma en la que se eligen a los delegados en cada estado, y también la forma en la que pueden participar otros candidatos y candidatas. Hay por lo menos otros tres candidatos independientes y candidatas independientes. Está Cornel West, está también Jill Stein y está también Chase Oliver. Perdón, hay uno más, Claudia de la Cruz, que son candidatas. Por ejemplo, Claudia de la Cruz es candidata del Partido Socialista. Mucha gente se preguntaría, ¿cómo es un partido socialista en los Estados Unidos? Bueno, cuando estudiaba en los Estados Unidos, incluso alguna vez fui a alguna fiesta del Partido Comunista en Nueva York, por ejemplo, que pues organizan este tipo de actividades un poco, porque su presencia es más bien local, ¿no? Sí podemos ver representación de estos partidos en órganos locales, ¿no? En los boards of education o en las cámaras locales o en los municipios, en los counties, pero sí es importante porque en algunos estados algunos de estos candidatos pueden tener un peso que mueva de repente, no que ganen el estado como tal, sino que electoralmente puedan quitarle votos a uno u otro candidato a los partidos grandes. Y eso puede de alguna manera determinar el tipo de elección, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado mucho la incidencia de esos candidatos, por ejemplo, en algún momento los candidatos de los partidos verdes,
que le han quitado votos a los demócratas, porque son causas que normalmente los demócratas tendrían más cercanas, pero que eso pues pone en desventaja de alguna manera a los candidatos demócratas en este caso, ¿no? Y pasa también de la misma forma con candidatos en el otro extremo, en el caso de los republicanos. Excelente. Es muy interesante, porque sí, efectivamente, pues, por ejemplo, el Partido Verde con Jill Stein prácticamente están diciendo que le puede robar votos musulmanes en Michigan, que es un estado clave. Hablando de, de poblaciones, me gustaría abordar el tema latino. ¿Cuál es el papel en este momento que está jugando el voto latino allá en Estados Unidos, Luis Miguel? Vimos que Trump en su meeting, un comediante, ¿no? Sí. Exactamente, llamó Isla de Basura a Puerto Rico, ¿no? Pero aún así, vemos que hay mucho apoyo, como estabas mencionando hace un momento, hay mucho apoyo latino a Donald Trump. ¿Por qué se da este fenómeno, Luis Miguel? ¿Qué está pasando? Primero porque hay que erradicar un mito que existe. El voto latino no vota, Ricardo, monolíticamente. El voto Perfecto. latino no vota como un sector que vota de forma monolítica. El voto latino al interior tiene una cantidad de espectros enormes. Por ejemplo, si el estado de la Florida es republicano, en mucho se debe al voto latino, pero de origen cubano, que siempre el cubano, estadounidense cubano, siempre ha querido mantener el bloqueo, y quien más les apoya en este sentido han sido los republicanos. Por consiguiente, tú ves un voto latino extremadamente republicano en el caso de la Florida. Pero ciertamente, si acabando con el mito de que sean realmente un voto monolítico, sí es un voto muy importante. Sí es un voto que no se puede tener sin considerar. De hecho, en las boletas electorales, si esto sirve como dato de la importancia del voto latino, es que las instrucciones para votar están en inglés y en español. Y esto se debe precisamente al empuje importante que tiene. Sí difiere el voto latino y hay que cuidarlo mucho. ¿Cómo se cuida el voto latino? Primero, por supuesto, no agrediendo directamente lo que es la dignidad de las que se identifican y se identifican como latinos. Lo que se hizo en el último evento de Donald Trump, en su cierre, de ese comediante que sale a decir que es una isla basura, ha sido una bomba que además no supieron controlar. Si hay que tener un control de daños, una gestión de daños, que no supieron hacerla, fue creciendo la bola de nieve a convertirse en un problema enorme, y que sí hacía ver cómo gente que maneja la opinión, gente muy importante en el manejo de opinión pública en los Estados Unidos, sobre todo en la opinión latina, estaba moviendo el voto de una forma importante hacia los demócratas después de ese comentario. Digamos las cosas como son. Biden, de forma inteligente y brillante, aprovecha el tiempo para hacer un comentario, y así de brillante como tomó el comentario, comete la torpeza, y no, en la torpeza enorme de llamarle basura a los otros, lo que implicó entonces un desgaste innecesario y unos ataques constantes, y otra vez Trump, también brillantemente, capta la jugada y ahora se victimiza él por el término. Lo que sí es importante es que una actitud, un comportamiento, Ricardo, un planteamiento equivocado o acertado en una campaña, son campañas que son mediáticas, y entonces el impacto de un mensaje puede cambiar todo el proceso y el movimiento y la percepción que se tenga por una persona. Eso es lo que ha hecho que Kamala, si bien entró en impacto muy positivo en la campaña, posteriormente sus comentarios que sonaron y sus propuestas son 15 grandes grupos de propuestas que ambos partidos proponen, que sus propuestas sonaran un poco grises o tibias, quizás por no demostrar que iba en contra de Joe Biden, por demostrar que había cierta afinidad con Joe Biden, no fue tan dura, y esto permitió radicalizar más la postura de Donald Trump. Pero repitiendo esto, si el voto latino hay que cuidarlo, y cuidar mucho las expresiones, y lo que se está haciendo son campañas mediáticas. Finalmente, otro punto, y esto es importante, lo comentaba Gustavo, y hay que hacerlo. En México, por ejemplo, no hacemos el cambio poblacional, redistributamos cada elección,
se cambia la forma de los distritos. Tenemos 300 distritos, pero todos tienen que tener una población similar. Aquí, en vez de cambiar el peso del distrito, cambiamos la geografía del distrito para que ajuste. En los Estados Unidos no. La elección pasada, por ejemplo, eran 55 compromisarios que salían, o electores que salían del estado de California, eran 55, bajó a 54 ahora. Sin embargo, por ejemplo, en la elección pasada, estamos hablando de la que seguía Biden, eran 29 los compromisarios de parte de la Florida y hoy sube a 30. Sigue siendo de todos modos ese número mágico de 538 y 270 que deberá tener el ganador o el que aspire a ser presidente. Y repito, si bien, y esto es bien importante, quien gana un estado gana a todos los electores o todos los compromisarios de ese estado que por constitucionalmente no tienen obligación de votar por el presidente que le impongan, pero se sabe que van comprometidos a votar por el que la mayoría del Estado dio. Entonces, tenemos esa dualidad, a la aparente libertad del compromisario para votar por quien sea, pero la obligación de votar, o cuando menos apegarse al voto que hay. En este sentido, los votos latinos, hay mucho compromisario, hay muchos electores ya cerca de 120 de origen latino. Esto es bien importante, porque si bien tendrán que respetar el voto que hizo su Estado, créeme lo que pesa mucho en el ánimo tener también electores más de 120 de origen latino. Perfecto. Interesante, Gustavo. Tu percepción acerca del voto latino. Nos mencionaste que estuviste allá en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus percepciones de este voto latino? Es un bloque, como dice Luis Miguel Pérez Suárez. Más bien, no es un bloque, como dice Luis Miguel. ¿Qué opinas? Y bueno, ha cambiado mucho, ¿no? También desde a lo largo de los años la incidencia del voto latino, sus preferencias, la forma en la que se articulan, pero además también ha cambiado la población de latinos, latinas, no únicamente de origen mexicano, que si bien en algunos estados es la mayoría, pero en buena medida, pues los centroamericanos y los sudamericanos, sudamericanas que viven en los Estados Unidos y que tienen residencia, pues al final de cuentas, el origen de su migración, de su condición de migrante, también impacta. Por ejemplo, si bien en México la mayor parte de las personas que migraban a los Estados Unidos eran de alguna manera campesinos en algún momento, después se transformó en una especie como de clase media baja y después clase media, y entonces eso se ha venido moviendo, y ese movimiento también genera preferencias electorales diferenciadas. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, las y los migrantes sudamericanos eran fundamentalmente personas de clase media. En Centroamérica, pues personas que huían, ¿no? De las guerrillas o de las guerras en los años 80, que después se establecieron, después regresaron muchos. Entonces, hay una gran variedad en el sentido del voto latino, y creo que hablar de voto latino, pues lo único que tiene en común es tal vez el origen, porque incluso ese voto latino y el apellido tal vez, porque incluso ese voto latino, pues ahora ya está en la segunda o tercera generación o cuarta incluso, y entonces ya son más en el contexto pues de las comunidades, su preferencia está más vinculada a la comunidad en la que viven y en la forma en la que se desarrollan, más que al origen como tal de latinos o latinas. Un poco un tema similar en otra proporción pasa con el voto de afroamericano, o negro, como allá se dice, ¿no? En el sentido de que, pues, vimos también en los últimos actos de campaña una afiliación más o menos creciente de voto negro por Donald Trump, cuando Trump había eventualmente también agredido a muchos electores en ese sentido, negros, pero eso pues tiene que ver con los movimientos que se dan, no en términos únicamente de las preferencias, sino también de los intereses de los grupos políticos que están ahí. El voto negro, por ejemplo, es un voto fuertemente corporativo, que se vincula fundamentalmente, por ejemplo, a iglesias locales de todos tipos, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí hay una configuración de intereses mucho más establecida en términos clientelares, incluso en muchos estados de los Estados Unidos. La política es muy clientelar en los Estados Unidos también. Pasa distinto en el caso del voto latino, porque el voto latino tiene menos capacidad, o ha tenido menos capacidad de aglutinarse en torno a sus intereses. Últimamente han crecido esos grupos latinos, pero también podemos ver, por ejemplo, el voto asiático, o por otro lado también el voto judío, que es muy importante y que se establece en algunos estados de manera determinante, no únicamente para elecciones locales, sino también para orientar de alguna manera elecciones pues, federales, y también de alguna manera la forma en la que históricamente se había articulado el voto
voto corporativo en torno a los demócratas, por ejemplo, a partir de sindicatos y todo este tipo de organizaciones, en los últimos años también se ha venido moviendo ese tipo de votación. Y entonces todo esto pues nos da una amalgama mucho más variada de lo que ocurría en el pasado. Entonces, creo que sí, cuando hablamos de voto latino, voto negro, voto judío, sí hay que establecer las diferencias, como planteaba Luis Miguel, en términos de cada estado incluso, y cada interés o grupo de interés que gira en torno a la forma de votación. Perfecto. Vemos que faltan 4 días, estamos a horas, 4 días, para que inicien ya las elecciones, pero parece ser que no vamos a tener un resultado inmediato, ¿no? ¿Qué para ustedes, qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer los candidatos para poder llevarse las elecciones? Digamos, haciendo un poco de futurología, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿Qué va a hacer Kamala Harris en los próximos días? Luis Miguel. Bueno, mira, primero quisiera rescatar, si me permites, una cosa que comentó Gustavo y que Claro, me llamó mucho la atención, porque esto es bien interesante y tiene que ver con otro sector que vamos a hablar del voto femenino. Pero es cierto, lo que comentábamos, no es un voto ninguno, ninguna subespecie que tú quieras marcar, ninguna clasificación que quieras poner, votará siempre de una forma monolítica. Y en el caso latino también hay una cosa, y lo comentaba muy bien Gustavo, me llamó mucha atención, el crecimiento del estrato social de latino hace que cambie mucho su percepción de voto. Sorprende porque hay estudios muy interesantes que los principales pues, apoyadores de la política de que no pasen migrantes, de detener la frontera, lo encuentras a veces entre los latinos. Latinos que curiosamente una generación o 2 generaciones atrás entraron a Estados Unidos precisamente por ser migrantes, que esperarías tú, Ricardo, que quizás por empatía fueran votantes y son radicalmente opuestos a que se abran las fronteras, se casan con el discurso de que lo que entra es pura basura desde el sur de los Estados Unidos. Es muy interesante, de eso, por eso es muy interesante hablar todo el abanico que hay. El otro que me faltaría que comentáramos sería el voto femenino. ¿Llegará ujú, ya una presidenta a los Estados Unidos de América? Hillary Clinton comentaría en su momento, estando en campaña, cuando pierde ante Barack Obama, que ganó el antifeminismo sobre el racismo. No sé si fue justo o no justo decir eso, pero en su momento ella habla de que si hay racismo o antifeminismo en los Estados Unidos, evidentemente era menos racismo que antifeminismo. Si las mujeres votaran, y no lo digo en Estados Unidos, en el mundo en general, votaran monolíticamente hace mucho tiempo, serían pocos los países que estarían gobernados por varones. Entonces, va a funcionar, va a pegar un poco esa tendencia mundial de que lleguen mujeres a los Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos. Hay estudios que demuestran, para hacer una perspectiva de lo que puede venir, que no va a ser tan importante. Para Estados Unidos, el voto se mide más en el bolsillo, se mide más en la situación económica y de cómo se está viviendo. Si me pides que hagamos una perspectiva y que podamos hacer un adelanto, me hace pensar que este cierre va a ser muy complejo. Lo mejor que podemos esperar es que sean elecciones, aunque uno cree que en Estados Unidos no sucede, pero sí sean elecciones pacíficas, sean elecciones ordenadas y que no haya un litigio electoral. Estados Unidos no tiene una fama de tener mucho litigio electoral, pero no es exento a eso, ¿eh? Ha tenido problemas muy graves, lo tuvo, por ejemplo, en Florida, cuando el gobernador Bush, hermano del que era candidato a la presidencia Bush, también alteraron, ahí hubo alteración de votación y hubo un verdadero escándalo. Y no hablemos de la toma del Capitolio recientemente, después de las elecciones en que pierde Donald Trump. Esto es muy importante. Entonces sería lo primero deseable es que Estados Unidos dé ese ejemplo de país democrático que ha querido ser ejemplo en el mundo y que es sin duda seguido por todas partes del mundo, porque la elección de Estados Unidos es una elección muy importante para todo el planeta. La seguimos con atención porque sobre todo como nosotros como mexicanos sí nos afecta. efectivamente. Probablemente para México la mejor opción sería que llegara Kamala Harris. Esto ya mojamos. Kamala Harris podría ser una mejor opción para México, considerando cuando menos los planteamientos que en campaña estamos escuchando. Me gustaría retomar la cuestión del voto femenino, Luis Miguel. Acabas de decir que prácticamente no será tan clave en esta elección.
No lo creo, no creo que sea tan clave. Estaba yo mencionando, es un buen factor, parece un factor nuevo, ahí está otra opción por lo que puedo optar. Hablábamos del voto latino, del voto negro y de repente y el voto femenino, y parece que no está pesando lo que debería pesar, pero cuando menos, en todo caso, es un hándicap a favor de todo el feminismo y el empoderamiento femenino que seguramente votará por Kamala, como Claro, también el voto negro se espera que votara, cuando menos posibilidad, con Kamala, que se autodefinió como negra, aun cuando es mucho más de tipo tamil, de hindú de tamil, pero se autodefine como negra y tiene un origen así. De tal suerte, el voto negro y el voto femenino, en teoría, debería estar ahí. Y otra prueba más de que no es tan monolítico como creemos. Gustavo, tus percepciones acerca del voto femenino, ¿cuáles serían los sectores clave en este sentido? Claro, considerando que no son monolíticos. Bueno, creo que, bueno, en esta última parte del voto femenino, creo que fue más determinante en la elección de Hillary Clinton, porque era como la primera vez que una candidata, una mujer, se presentaba como una candidata fuerte. No es que fuera la primera candidata, había habido candidatas mujeres de otros partidos en general, pero fue me parece, la primera que tenía una posición mucho más fuerte en un contexto también en donde se discutía ampliamente esa posición, pero también dentro de, por ejemplo, en el contexto del feminismo en los Estados Unidos, está esta división racial en términos de mujeres blancas y mujeres negras, entonces, y otras mujeres, ¿no? Entonces eso también tiene un impacto importante. Por ejemplo, dentro de la literatura feminista incluso hay planteamientos, ¿no? En torno de feministas blancas o negras en torno a lo que implica ser feminista blanco o negra, ¿no? Entonces, eso se refleja claramente también en las preferencias. Y en este caso, en esta votación, Kamala Harris no lo ha planteado de manera tan determinante, no ha planteado su condición de mujer, me parece que se ha ubicado en otros contextos, en otros temas, un poco a partir de esa percepción, me parece que también tiene, a partir de la forma en la que miden al electorado, en el sentido de que puede no ser tan importante o determinante, como dice Luis Miguel, el voto de las mujeres por Kamala Harris, ¿no? Perfecto. Estamos hablando de que, pues bueno, Kamala Harris y Donald Trump ya este, no abordó tanto esta cuestión del feminismo, Kamala Harris sobre todo. Este, Me gustaría abordar cuáles son las propuestas dentro de todo este bagaje de ideas que han hecho en los mítines y todo eso. ¿Cuáles son las propuestas claras, tanto de Donald Trump como de Kamala Harris? ¿De verdad son tan distantes, Luis Miguel? Antes, si quieres retomar algo, por supuesto. Hay estudios interesantísimos del comportamiento y la oferta política que da los republicanos y los demócratas, y a veces tú lo puedes poner sin que haya color azul y rojo a la audiencia, al lector, y no sabe distinguirlas. La verdad es que las propuestas, y eso hace grande si lo ves desde una perspectiva o minimiza la opción democrática en los Estados Unidos o hace grandes esas políticas de Estado. Realmente no hay grandes diferencias. Hay matices importantes, esto sí, hay formas que son fondo también en la política. Tú antes preguntabas, aventúrate a decir quién gana. Yo te diré mi opinión personal, deseo que gane Kamala, veo una ligera ventaja por unas características en Donald Trump y creo que ganará Trump, pero yo desearía que gane Kamala. Para México, ¿qué significa? Ambas propuestas son interesantes en lo que tiene que ver con México y economía, migrantes. Más duro el discurso de Trump, más accesible el discurso de Kamala, pero si lo expurgas y lo ves en el fondo, es muy similar. En ambos casos hay un cuestionamiento serio. Lo mismo sucede con narcotráfico. Ellos tienen un problema de fentanilo tremendo en este momento en el país y el diagnóstico de los dos partidos es muy similar. Esto es una entrada de unos socios comerciales como es Estados Unidos, como es México para Estados Unidos, y que hay que poner orden. Y ambos lo hacen. Uno con más fanfarrias, con más estridencia, la otra con más mesura. Pero generalmente las diferencias que tuve, Ricardo, si rara vez son de tal forma, tan radicales que las puedas ver. Son 15 planteamientos generales que hacen en lo que tiene que ver con economía. Ambos están hablando, por supuesto, de frenar la locomotora china, de tratar de aprovechar y mejorar la planta industrial de los Estados Unidos, que sigue siendo poderosísima, y llevar nuevamente al dólar al poder financiero que ha tenido. Si estamos hablando de cuestiones ambientales, hay cosas similares.
puede ver aquí ciertas radicalidades. Trump nos retira del capítulo París en cuestiones así, y parece que Kamala atende a un acercamiento, pero no vas a encontrar figuras o posiciones tan diferentes. ¿Por qué entonces yo me aventuro a decir que con Kamala nos iría mejor? Precisamente por esa calidad de moderados. Aun cuando históricamente, y México ha sido muy curioso, Ricardo, siempre hemos querido a los demócratas, pero nos ha ido mejor con los republicanos. Esto es muy curioso, ¿eh? México siempre como que tiende a los demócratas, ha sido mejor con los republicanos. No es una regla ni es una ley, y por eso pienso que en este caso podría ser que al fin y al cabo Claudia Sheinbaum conoce mejor a Kamala, que ha tenido un trato, que con Donald Trump, que también ha tenido trato, pero conoce mucho mejor a Kamala. Creo que son posiciones que se podrían acercar más, y en ese sentido creo que podría funcionar. Finalmente concluyo recordando esto: no busques grandes cambios, porque si es lo que buscas, no lo encontrarás. Te va a decepcionar. Perfecto. Gustavo, ¿tú encuentras algunas diferencias en los discursos de Kamala Harris y Donald Trump en sus propuestas? Bueno, creo que en algún momento al inicio hubo una diferencia de Kamala, pero después se ha venido acercando más al discurso de Trump, en buena medida porque Trump ha jalado el discurso mucho hacia un extremo, y obviamente para no perder votos también Kamala tiene que moverse tiene que ubicarse más cercana a Trump, y entonces su discurso, como dice Luis Miguel, se ha venido cerrando en buena medida, y las propuestas también. Y si vemos un poco lo que decía también Luis Miguel en términos de cómo nos ha ido, pues en términos de migración, las detenciones, el número de detenciones más importante que se ha dado ha sido bajo los demócratas, por ejemplo. Hay que recordar también que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en el 94, bueno, 93, o cuando se planteó la idea en el 92, pues era Clinton el que estaba y muy a regañardientes aceptó. Y después, cuando se eligió a Bush padre, pues se pensaba que Bush padre iba a detener la firma del tratado, y no, fue mucho más tersa la relación en ese sentido con los republicanos que con los demócratas. Incluso pasó lo mismo en los últimos periodos, ¿no? Con Trump, a final de cuentas, hubo eventualmente arreglo, aunque pues obviamente el gobierno mexicano pues cedió, me parece, en muchos sentidos. Y pues la relación con Biden pues fue muy tirante, ¿no? Mucho más tirante que con otro presidente en ese sentido. Entonces, pues al final me parece que independientemente de quién sea Kamala o Trump, la posición de México va a ser muy, muy complicada. Viene una revisión del tratado en el 2026, y tanto Kamala, que votó, por ejemplo, en contra del tratado, y también Trump han planteado sus dudas. Obviamente los dos pues reducir esa radicalidad, porque los dos descansan en apoyos que se favorecen por el tratado, ¿no? Quienes fondean las campañas, pues a final de cuentas tienen intereses obviamente en México, o tienen intereses en la región, y eso va a hacer que atemperen sus discursos, pero a final de cuentas sí va a haber una posición importante. De hecho, hay que recordar que una vez que se había renegociado el tratado, se abrió otra vez una negociación después por presión de los demócratas hacia Trump, y una parte importante de lo que se acordó fue por una posición demócrata, ¿no? Que Trump dejó pasar para poder pues, llevar el tratado al Congreso finalmente. Entonces, pero me parece que sí, que cualquiera de las dos posiciones que gane, pues al final de cuentas va a imponer una posición muy complicada para México. Hablando de la cuestión fronteriza, a mí me hace mucho ruido que los demócratas hayan sido los que más deportaciones han hecho en sus administraciones. Me gustaría saber, Gustavo, vamos ahora con Gustavo, eh, ¿por qué ha sucedido esto y por qué los republicanos no han ahora, por ejemplo, Donald Trump promete la mayor deportación masiva? ¿Esto en qué va a afectar? ¿Y por qué los demócratas también tienen esta cuestión? ¿Qué está pasando en Estados Unidos para que pues coincidan de esta manera ambos partidos? Bueno, se entiende un poco, me parece, por la política local, ¿no? Por la política que al final de cuentas apoya, me parece, a cada posición, pero en términos locales, fundamentalmente porque es de donde, como comentaba, ¿no? En la política norteamericana es fuertemente clientelar, y en ese sentido, las y los representantes que sí tienen un vínculo con sus electores, entonces tienen que, de alguna manera, pues, responder a esas posiciones. Me parece que al final de cuentas a los republicanos les interesa el tema de migración,
pero les interesan otras cosas, ¿no? También, y entonces ponen atención en esas otras cosas. También un poco por la estructura en la que está configurado el gobierno norteamericano. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, el presidente o la presidenta no pueden manejar el presupuesto, o tienen un presupuesto aprobado por el Congreso y el Congreso va asignándoles partidas si es que hay necesidades, pero hay que negociarlas con el Congreso. En el caso de México, por ejemplo, si el expresidente López Obrador o la presidenta Sheinbaum no dijeran vamos a hacer un muro en Guatemala, sin problemas tendrían el dinero para hacerlo. Trump, al final de cuentas, dijo vamos a hacer un muro, pero nunca tuvo el dinero para hacerlo y me parece que tampoco tenía el interés de hacerlo. Creo que fue más fácil para él negociar con México e imponer un muro militar con Guatemala por parte de México, que pues al final de cuentas poner un muro físico en los Estados Unidos, ¿no? O sea, eventualmente iba a la frontera y decía aquí vamos a poner el muro y medían y ponían una que otra barda, pero al final de cuentas no hacía, y eran temas fondeados por los gobiernos locales, ¿no? No por el gobierno federal. Pero bueno, esa configuración, me parece, de la política ya en términos de los intereses reales, es lo que me parece que marca la diferencia en términos de lo que han hecho los republicanos y los demócratas en términos de la relación con México. Luis Miguel, con Trump, sí vamos a tener el muro o como dice Gustavo, que solamente van a ser de nuevo promesas de este señor? Es que coincido plenamente con mi colega, el doctor López Montiel, Gustavo, coincido plenamente. Cada problema, Ricardo, tiene su propia arista. Cada tema tiene aristas distintas. Cuando hablas de migración, cuidado, es una arista bien específica. Hay mucha hipocresía y esto explica por qué los republicanos dejan pasar más, aunque gritan más, y de repente dejan pasar más. Bush fue muy duro. Cuando llega Barack Obama decimos, bien, ya llegó alguien que nos va a entender, y Barack Obama fue todavía peor. Trump gritó mucho, pero Biden deportó más. ¿Qué es lo que sucede? Y el republicano lo tiene muy claro. Podremos gritar mucho porque da votos, pero también el campo, la agricultura y la industria agrícola de los Estados Unidos de Norteamérica depende mucho de esta migración. Por eso digo que hay cierta hipocresía. En muchos estados, Texas, manejado normalmente por gobernadores republicanos, el interés del apoyo agrícola que dan los migrantes es fundamental. Y entonces es un juego doble de no dejamos pasar, tenemos una enorme fuerza, pero adelante porque necesitamos que la economía funcione. Cada tema, te digo, tiene una arista distinta. Cuando te metes en narcotráfico, el arista cambia completamente. Entonces, ¿va a poner muro o no va a poner muro? Trump lo dijo que lo haría en el primer periodo que tuvo, será junto con Cleveland, si logra ganar, por cierto. Creo que será Cleveland el único presidente en la historia de los Estados Unidos de América que logró dos presidencias separadas, es decir, no continuadas. Lo hizo Cleveland en su momento y lo hará Trump si gana en esta ocasión. Pero de Trump es fácil adivinarlo, porque ya lo vimos. A Trump ya lo vimos, entonces, ¿qué esperas de él? No esperes un nuevo Trump o una nueva versión. El mismo boquiflojo, agresivo, difícil, va a poner en cuestionamiento el Tratado de Libre Comercio, va a decir que sube a 200% los aranceles, presionará mucho, pero al final el pragmatismo es el que gana y al final es hombre, por favor, no se puede hacer eso porque es atentar contra una serie de situaciones de una economía extremadamente ligada, sobre todo en la frontera, ojo Ricardo con esto, más dinámica del planeta Tierra, en donde las economías de estados que por sí mismos son potencias, hablemos de Texas, California, por ejemplo, están íntimamente ligadas con la economía mexicana. Entonces, cuidado con las hipocresías de decir, se acaba el Tratado de Libre Comercio, te suba 200% las cestas, porque suenan muy bien electoralmente, pero después cuando los vemos en acción, por eso nos sorprende, oye, ¿por qué los demócratas? Quizás porque el demócrata fue más congruente, curiosamente, y el republicano vende muy bien electoralmente su postura, pero a la hora de la hora le gana el pragmatismo y sabe que una cosa es cuando estás en periodo electoral y otra muy distinta es sobrevivir económicamente en la economía, le digo, la frontera, como digo, más dinámica, económicamente más poderosa que hay en el mundo. Perfecto. Ahora bien, Luis Miguel, en la cuestión internacional, Trump prometió en 24 horas acabar la guerra con Ucrania.
Esperamos lo mismo, igual, mucha habladuría por parte del candidato republicano. ¿Qué esperamos si gana? Conocemos muy bien, también repito, conocemos muy bien a Trump y sabemos cómo se va a comportar. Es una pena, y hay una ocasión cuando la guerra, cuando el conflicto de los misiles, en la época de Kennedy, Kennedy habla con presidentes europeos y quiere mostrar pruebas de que hay misiles, y la respuesta que dan los presidentes europeos en ese momento es, con que lo diga el presidente de Estados Unidos es más que suficiente, la solvencia moral de un presidente norteamericano es más que suficiente. Era una época extraordinaria para Estados Unidos. Hoy no es así. Hoy ha perdido credibilidad enormemente. La llegada de Trump pierde credibilidad a nivel internacional. La llegada de Trump, independientemente de que no va seguramente a tener ni conflictos con Putin como los plantea, de hecho hay una muy buena y subterránea relación con ellos, no va a parar de todos modos la ayuda a Ucrania, se comportará igual en el caso de Israel y demás. Lo importante para una política exterior es una política exterior creíble y confiable, y tener gente creíble y confiable. Donald Trump, sus fondos de credibilidad y de moralidad están muy, muy limitados. Creo que Kamala ofrece en ese sentido más tranquilidad, más sensatez en el mundo internacional, en la complejidad del mundo internacional, y creo que las grandes potencias, los grandes actores en el planeta están esperando tener un interlocutor más confiable, más creíble, y sin duda, ahí sí no tengo la menor duda de decantarme, la gran mayoría estará pensando, ojalá llegue alguien razonable como es Kamala, y no un individuo como es Donald Trump, que el día de hoy te dice que va a bombardear Corea del Norte, y al día siguiente está dándose un abrazo casi de hermanos con el dictador. Eso no gustó. Esas balabandronadas, esa agresión constante que demostró inexperiencia de Trump, y ese carácter siempre grandilocuente pero poco fundamentado. En asuntos internacionales, Ricardo, confiabilidad y ecuanimidad es lo que más valoramos, y Estados Unidos perdió esa confiabilidad que tuvo hace muchas décadas, y que Donald Trump ha abonado muy poco para eso, y queremos confiar con un voto con calidad que Kamala sería mejor. Gustavo, veremos la continuidad de la administración Biden con Kamala Harris y qué va a pasar con Trump. Ah, bueno, si gana Kamala Harris, creo que los temas también de Kamala Harris son un tanto distintos a un poco los de Biden. Creo que, o sea, no hay tampoco lugar para un cambio radical, obviamente. Pero tampoco, vaya, las preocupaciones sí son a lo mejor un tanto distintas, En son un cuestión poco. internacional, perdón em, que te interrumpa. Ajá, ah, o sea, retomando lo que dice el Luis Miguel. no, yo creo que en términos internacionales no creo que haya un cambio radical, porque tampoco los demócratas tienen, me parece, interés en cambiar radicalmente. La política internacional como la nacional en los Estados Unidos y en todos lados es fuertemente simbólica. Los Estados Unidos tratan de mantener sus símbolos, ¿no? Esos símbolos que son relevantes en términos del contexto internacional, por ejemplo, el apoyo a Israel, el tema de Irán, el Medio Oriente, su contraposición contra China. A lo mejor lo hacen los republicanos un poco de manera más estridente o que los demócratas, pero a final de cuentas los intereses se reflejan en términos, en el sentido simbólicos, y lo que dicen ahora en campaña es también fuertemente simbólico. Entonces, por ejemplo, si bien Trump me parece que no estaba tan interesado en mantener las condiciones en el Medio Oriente de estabilidad que se habían generado antes de que él llegara, creo que el haber cambiado, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén fue un impacto simbólico, pero así demostró el apoyo y al final de cuentas ya no se metió más, ¿no? O sea, estuvo de alguna manera un tanto fuera. Bueno, se metió, ¿no? Obviamente, mantuvo de alguna manera el apoyo a Israel, pero esos elementos simbólicos son los que me parece que son también reflejados en el discurso que tienen los candidatos. Y bueno, creo que ahora el tema de Ucrania es relevante, pero me parece que en términos generales los Estados Unidos no estarían tan interesados en Ucrania como estarían, pues obviamente, en otros contextos, ¿no? Ucrania es un espacio importante en términos de que mantienen ocupados a los rusos.
pero pues la reciente intervención, por ejemplo, de Corea del Norte con soldados en el contexto ucraniano, puede que mueva un poco más la correlación de fuerza, pero a lo mejor los chinos estarían más interesados en el tema de la intervención de los coreanos que con los rusos, que pues obviamente los Estados Unidos. Entonces, pero sí, me parece que en términos simbólicos está el discurso, pero ya en las acciones me parece que ahí sí hay pues una diferencia importante con respecto a lo que discursivamente digan. Perfecto. Gustavo, me gustaría saber si va a haber algún cambio en ese sentido por parte de Kamala Harris si es que gana. Y pues bueno, de Trump ya sabemos, ¿no? La cuestión del acuerdo de París que tuvo, ¿no? Anterior en su administración pasada. Sí, bueno, ahí me parece que hay una tendencia que se ha configurado, no en términos únicamente de los gobiernos, me parece, en términos generales, sino en términos de la industria. Y ahí creo que los gobiernos van atrás de la industria, ¿no? En ese sentido, creo que en este caso, como la industria tiene un peso mucho más importante, por ejemplo, que lo que tiene en México sí el gobierno tiene elementos importantes legales fundamentalmente para poder promover o detener, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la configuración que tenemos, pues me parece complicada la forma en la que se puede invertir en términos de energías, por ejemplo, renovables. Pero en el caso de los Estados Unidos, me parece que la industria es un poco más, es la que lleva un poco la batuta en términos de lo que se acepta y no se acepta y lo que se genera en términos pues de acciones en contra del cambio climático. Entonces, creo que hay tendencias que son pues inexorables, ¿no? Por ejemplo, si bien la energía fósil sigue siendo importante, ya no es tan importante que pues, la energía renovable. Aunque la energía renovable tiene sus especificidades, ¿no? Su intermitencia y todo ese tipo de cosas, pero la industria se está moviendo mucho más allá hacia allá que pues lo que pasaba en términos de energía fósil. Y me parece que esos aspectos relacionados a la parte medioambiental, pues sí están más vinculados en una parte importante de la industria a lo que la industria haga que a lo que los gobiernos hagan. Sí hay otra parte, obviamente, en la que tienen incidencia los gobiernos y un poco, por ejemplo, los incentivos que se generan en torno a ello. Pero también, si bien en los Estados Unidos la parte federal tiene incidencia importante, también los estados tienen un espacio importante de decisión y ahí, por ejemplo, los incentivos que se han generado en varios estados, obviamente para atraer inversiones en términos de energía, pues han movido, me parece también, la política o las posiciones no políticas que se plantean en torno al tema. Y también hay que ver, obviamente, las exigencias internacionales, pues porque esta industria no es únicamente una industria ubicada en los Estados Unidos, sino es una industria que se ha venido regionalizando y globalizando, y entonces eso me parece más determinante. Y pasa en el caso de México, ¿no? En el caso de México lo vemos también de manera clara en ese sentido, más allá de lo que el gobierno diga, pues hacia allá estamos yendo y si no nos acoplamos, pues vamos a quedar fuera, me parece, de los espacios industriales hacia el futuro. Luis Miguel, tu opinión acerca de este tema del cambio climático, de estos Me candidatos. gustaría abundar en lo que el doctor López Montiel, Gustavo comenta, porque coincido en esto. Saben, hablando de que cada tema tiene su arista, cuando se trata de Claro. asuntos climáticos, Estados Unidos es un ogro con un garrote y usan los asuntos climáticos como garrote. No es que sea un seguidor, y vaya que lo hemos visto tanto en en el capítulo Kioto como después en el capítulo París, el comportamiento de Estados Unidos no es ni con mucho ejemplar en la defensa, pero lo comentaba así, Gustavo, en el sentido de que lo que tiene que ver con cuestiones industriales van a golpear siempre, y una forma de controlar, por ejemplo, el avance chino y el avance inclusive mexicano y demás, es poner estrictos reglamentos en cuanto a energías limpias. Vas a hacer producción de automóviles, vas a hacer producción de aparatos electrónicos y demás. Quiero saber energías limpias, el listón muy alto, emisiones de contaminantes al aire, listones muy altos, integración del producto en cuanto a productos de reciclaje y cuánto de porcentajes de reciclaje son muy altos. Suelen ser excelentes mecanismos no económicos que no están regulados que permiten regular. Estados Unidos ha usado, digo, como garrote golpeador porque usa mucho el término ambiental como ese garrote regulador. Te pego por aquí, te ajusto por acá, pero después dices, ¿qué tanto es el comportamiento interno de los Estados Unidos cuando de estas mismas regulaciones se trata? Y aquí hay algo muy interesante. Aquí sí tiene que ver que estamos hablando de que cada estado, la Unión tiene muy asimétricas
posturas con respecto a lo ambiental. Entonces, encuentras estados como Massachusetts, donde es muy estricto, por ejemplo, cuestiones ambientales, y la verdad ha sido, en el caso tejano, ha sido caótico en las cuestiones ambientales por favorecer una industria, por ejemplo, petrolero ganadera, que ha sido muy difícil. Entonces, hay un doble rasero por ahí. No es Estados Unidos ni con mucho el ejemplo a seguir de lo que en cuestiones ecológicas se refieran, aun cuando Estados Unidos, y lo hace porque es defender sus intereses, se ponga como rector de muchos niveles, de muchos parámetros de asuntos ecológicos a nivel mundial, pero en el fondo son llaves de ajuste para frenar cosas que no se pueden hacer por la vía económica, pero sí te puedo decir, no tengo problema de comprar tu producto siempre y cuando esté libre, por ejemplo, en el caso del atún, esté libre de la caza incidental de delfines. Suena muy bien, claro, estamos de acuerdo, pero no aplica lo mismo para cuando son sus pescadores. Entonces, digo, es el garrote con el que tu industria no produce muchos gases, de invernadero, hay una, emisiones de gases muy elevada. Sí, claro, pero los tuyos no. Entonces, Estados Unidos ni es ejemplo, pero sí es un garrote y fuerte además, porque hay que reconocerlo que doblega economías a veces con ese argumento. Perfecto. Bueno, pues estamos ya a punto de finalizar. Luis Miguel, me gustaría escuchar tus palabras de cierre. ¿Qué es lo que rescatas de esta plática? ¿Qué es lo que sigue? Eh, bueno, ya nos dijiste, nos expresaste muy bien todo lo que has pensado acerca de esta elección, pero para saber tus palabras de cierre, por favor. Primero agradecer la oportunidad de charlar y reflexionar en conjunto con gente tan capaz como son ustedes y con tu auditorio. Segundo, comentar lo que ya lo había dicho. Las elecciones de los Estados Unidos de América son elecciones de enorme trascendencia para el mundo. Llegó a comentarse en alguna ocasión que son tan importantes que no debería dejarse solo a los estadounidenses elegirlo, sino debería ser casi una elección global. Es una exageración, pero que nos sirve para ilustrar la importancia del voto de Estados Unidos. Por otra parte, el supermartes, el próximo martes, quedar muy en claro en un concepto que puede ser interesante. No vamos a ver una elección a los Estados Unidos, vamos a ver 51 diferentes elecciones. Cada estado funciona como un colegio electoral independiente y no son 50, sino 51 porque el Distrito de Columbia en Washington también tiene en ese sentido electores que designar. Son 51 elecciones distintas donde participarán todos los factores. La economía, cómo te sientes económicamente, la identidad en tu país, el espectro al que perteneces socialmente, racialmente, económicamente e inclusive tu identificación de género. Todo esto va a influir, pero al final veremos si esto funciona bien. Una democracia revivificada, nuevamente renovada por un proceso electoral que esperamos sea pacífico y que sea en beneficio. 51 elecciones que se traducen en un colegio electoral que en diciembre nos dirá quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos de América y por supuesto un proceso que sin duda podemos cuestionarlo mucho, podemos criticarlo, sin duda sigue siendo un ejemplo en el mundo de cómo funciona una democracia indirecta y sigue siendo de vital importancia para todos y no digamos para México conocer a profundidad lo que sucede en el país vecino, porque quiera o no, estamos enganchados en economía, en sociedad, en cultura, con este poderoso vecino que es el del norte. Gustavo, tus palabras de cierre. Sí, gracias. Bueno, también igual, un agradecimiento por estar aquí y con Luis Miguel también platicando y con todos ustedes y el auditorio. Pues bueno, muy rápidamente, la elección de los Estados Unidos es muy complicada, muy compleja, como en otros países, pero tal vez aquí más compleja porque, como decía Luis Miguel, son muchas elecciones juntas y es a veces muy complicado entender la razón por la cual los norteamericanos no eligen directamente al presidente, pues porque al final de cuentas el pacto fundacional es entre estados. Si bien la gente fundó a los estados, que es ahí donde vota, el pacto fundacional de los Estados Unidos es entre estados, entonces por eso esta elección indirecta. Y también hay aquí un conjunto de temas, por ejemplo, Trump ha venido cuestionando el sistema electoral norteamericano, no en esta ocasión, sino desde la pasada, en donde ha planteado las posibilidades de fraude y otros aspectos. Me parece que son posiciones que, si bien en algunos casos se han documentado y se han comprobado algunas acciones incorrectas, sigue siendo una de las democracias mucho más fuertes, consolidadas y potentes en términos de la forma en la que se elige
a sus representantes en en todas las entidades. Entonces, a final de cuentas, la legitimidad que se aporta a quienes ganan es muy importante, no únicamente en términos populares, sino también en términos de la configuración que se hace en el colegio electoral. Entonces, creo que es una elección determinante en buena medida para el futuro, que viene, el futuro próximo. No creo que a largo plazo, pero sí para el futuro próximo, y en buena medida también para lo que va a pasar, pues me parece en los siguientes 4 años en nuestro caso, ¿no? También con un gobierno que está iniciando. Habría que ver la experiencia, si es que tenemos dos presidentas de los Estados Unidos en una relación, de colaboración o de confrontación, puede darse en las dos condiciones, o la forma en la que la presidenta Sheinbaum trataría el tema con Trump, sabiendo que la posición de Trump con respecto a las lideresas mujeres, ¿no? Entonces, me parece también hay un espacio de confrontación importante que se puede dar. Pero bueno, muchas gracias igual. Perfecto. Pues quedan muchas cosas en el aire todavía. Y pues nosotros de nuestra parte les agradecemos y esperamos contar para que pues podamos seguir dilucidando todo este tema que todavía va para largo, ¿no? Y lo que queda pendiente sobre quién gane y cómo se va a configurar la política, ¿no? Posteriormente con la relación bilateral con México, etcétera. Yo les agradezco muchísimo por estar hoy presentes acá en este espacio de debatible. Y bueno, también a nuestra audiencia les agradecemos su acompañamiento en esta charla. Y pues no olviden seguir a Diario 24 Horas en las redes sociales y hasta la próxima.